Bueno, buenas tardes. En nombre del Ateneo, muchas gracias a todos por llenar la sala. Esto quiere decir que Palestina nos importa, aunque hay gente que diga que no. Entonces, quiero dar sobre todo gracias a Emilio, porque desde el primer momento toda la gente que se quedó fuera estaba preocupadísimo. Dice, yo tengo que darla otra vez, tengo que darla otra vez. Emilio, que es que no hay días, que está todo ocupado hasta fin de curso. Se produjo una baja un día, alguien que no pudo venir, y enseguida llamamos a Emilio y dice, por Dios, ¿cómo no la voy a dar? Y aquí lo tenemos otra vez para que podáis oír la maravilla de conferencia que nos dio el otro día, que nos hizo llorar, nos hizo emocionarnos, nos hizo sentirnos más humanos. Gracias, Emilio. Está el artículo de ayer, que seguro que lo habéis leído todos en La Rioja. El otro día fue peor. Fue peor porque con el nerviosismo estaba venga a tocar aquí y iba apagando y encendiendo el otro micrófono. Buenas tardes, decía, que en nombre del Ateneo, que nos gusta llamarnos la casa de todos, os damos las gracias por acudir a este acto. Raramente, que yo sepa, se han repetido conferencias en este espacio cultural y esta es una de ellas. El día 9 de mayo se celebró la conferencia después a las 7:30 aquí de Emilio Barco y antes a las 5 habíamos plantado un olivo en un parque de la ciudad. Era el día 9 de mayo, para los campesinos cristianos el día del campo, ¿no? Al menos los que vivimos por esta zona del Ebro, el día de la fiesta, el 9 de mayo San Gregorio. La sala se colapsó y hubo que repetirla y entonces pues Emilio Barco se ofreció generosamente a repetir la conferencia y también en el Ateneo hicimos el esfuerzo de encontrar un nuevo hueco antes de que acabara el curso que acabará en estos próximos días, el curso del Ateneo. El contexto de esta conferencia pues es conocido, lo vemos cada día en el telediario, esas terribles imágenes que cada día vemos en el telediario. El día 20 de marzo, en este mismo local, los socios del Ateneo celebramos la asamblea anual de la asociación y en esa asamblea un grupo de socios presentamos un escrito a la asamblea para pedir que se plantara un olivo en un terreno, en un parque, es el parque llamado Jerónimo Jiménez, está por allí, por los que no conocéis esa zona de la ciudad, por Fardachón y La Cava, por La Cava. Ahí está ese parque y hay un espacio cedido por el Ayuntamiento de Logroño al Ateneo Riojano para ir poco a poco, año a año, montando un llamado Bosque de las Civilizaciones. Ya hay 3 ejemplares plantados. El primer año se plantó una secuoya en recuerdo de las comunidades de aquellos indios de las praderas de la zona de California. El segundo año se plantó un cedro procedente de las montañas del Atlas marroquí en recuerdo de las comunidades bereberes de esa zona del norte de África. Y este tercer año, cumpliendo ese mandato de la Asamblea, lo que se plantó es un olivo. Emilio Barco nos va a explicar claramente el simbolismo y la realidad económica, política, social que hay detrás de los olivos en Palestina. Ese olivo se plantó el 9 de mayo, pero progresa adecuadamente, Emilio. Tiene flores y si no se corren las flores... Tiene muestra, dicen los agricultores. Hay muestra. Hay muestra. Luego que lo explica lo de correrse la flor. Si la cosa va bien, los jubilados a lo mejor cogemos alguna oliva este año en ese olivo plantado por Palestina. Aquella asamblea fue el día 20 de marzo.
El escrito que presentamos, leo simplemente, era una hoja por las dos caras, leo simplemente el final. Palestina está siendo objeto de una despiadada masacre que podemos llamar, sin que nos tiemble la voz, genocidio. Reivindicar la cultura palestina es en estos momentos algo absolutamente urgente. Denunciar la utilización por parte del Estado de Israel del hambre como arma de guerra es una obligación moral a la que el Ateneo Riojano no puede ser ajeno. Es por ello que proponemos que en esta misma primavera plantemos un olivo en nuestro bosque de las civilizaciones. Este era uno de los párrafos de aquel escrito aprobado el día 20 de marzo, que dio lugar a la conferencia del 9 de mayo, conferencia que se repite hoy, 4 de junio. Un aplauso para Emilio Barco por su generosidad. El aplauso para ellos porque esto que acaba de contar Carlos, que se ha concretado en el acuerdo de la Asamblea del Ateneo en el mes de marzo, es algo que empieza mucho antes. Durante todo el otoño, él ya tiene en la idea, en la cabeza, de que en algún lugar, en algún momento de esta tierra hay que plantar un olivo. Él, como me conoce desde hace mucho tiempo y sabe de mis querencias por lo rústico, por lo agronómico y por los olivos en particular, pues veníamos hablando esto desde hace tiempo. Yo escribí un texto que no publiqué, como otros muchos, que mando cansinamente a mis amigos, que me soportan desde hace tiempo, y algunos están aquí, y entonces uno de esos textos, este otoño, hacía referencia a algo que voy a contar ahora, en una comparativa entre la guerra de Ucrania, con largo recorrido ya, y lo que estaba pasando en Palestina, ¿no? Y eso todavía, pues, cuando se lo dices a un hombre como Carlos Muntión o también Carlos Álvarez o Charo, parece que echas más leña al fuego, ¿no? Y eso avivó todavía más ese deseo de hacer algo, de hacer un gesto como el de la plantación del olivo. No sé con qué expectativa han venido ustedes aquí hoy. Me imagino que lo que ayer publicó el diario La Rioja pues les ha podido dar una pista de lo que voy a hacer. Esto no es una conferencia, una charla con un contenido político, ni histórico, ni siquiera cultural de lo que está ocurriendo en esa zona de Oriente Próximo, ¿no? Es algo que tiene que ver casi exclusivamente con los sentimientos, con mis sentimientos. En este caso, con algo que yo llamo humanidad, y además vinculado a algo también muy sentimental como es el olivo, ¿no? Por eso digo que es casi agronómica. Perdonad que tengo algún problema con la tecnología ahora. A mí me gusta pasear por el olivar de Alcanadre este otoño, después de aquel fatídico día 7 de octubre. Voy a volver a repetir, porque esta mañana se lo decían a los estudiantes y algún profesor en el rectorado, es decir, no han condenado ustedes a Hamás. Estoy harto de condenar a Hamás, estoy harto de condenar la violencia, y lo que no quiero es perder el tiempo en volver a repetir a quien no quiere oír ese tipo de condenas, ¿no? Bueno, pues desde aquel aciago día 7 de octubre, mientras yo paseaba por el olivar o buscaba setas que apenas encontraba porque Arturo me las quitaba o tienen mucho más recorrido que yo, pues pensaba en todo esto que estaba pasando, ¿no? Noticias caseras del ámbito doméstico, de la política doméstica, la guerra de Ucrania, el precio del aceite, yo soy miembro del Trujal de Alcanadre, la inflación, los precios, todas esas cosas, ¿no? Y escribía, cuando llegaba a casa,
todo aquello que se me iba ocurriendo mientras no encontraba setas o mientras paseaba por el olivar, ¿no? Ahora les voy a contar aquellas sensaciones ordenadas de una manera muy breve, ¿no? Creo que esté más de 30-35 minutos hablando, ¿no? Una pequeña introducción, un nudo y un desenlace, como en toda historia o cuento o narrativa, ¿no? Antes de comenzar, a mí me gusta siempre en esas presentaciones que a veces te hacen, que es una loa, no dicen algunas cosas, parece que les da cierto pudor, luego las digo yo, ¿no? Y sobre todo para evitar malos entendidos. A mí no me gustan las guerras, ni las banderas de trapo, ni la violencia, ni las religiones, y me gustan mucho los olivares tradicionales con árboles centenarios, con troncos retorcidos, ¿no? Es para que tengan las cosas claras respecto a quién les está hablando, sobre todo aquellos que no me han tratado y no me conocen, ¿no? La víspera de la anterior charla, el día 8 de mayo, a raíz de unas declaraciones que había hecho un ministro del Gobierno de España, la Embajada de Israel en España sacó un comunicado de prensa diciendo que ciertas aptitudes, ciertas declaraciones daban alas a Hamás y a quienes persiguen la desaparición del Estado de Israel y son una clara incitación al odio y alientan el antisemitismo. Es decir, yo no doy alas a Hamás, yo reconozco al Estado de Israel, ni procuro ni quiero su desaparición, ¿no? No tengo ninguna intención de incitar al odio y, por supuesto, en el concepto más amplio, no tengo nada que ver con esa idea que llaman antisemitismo tan propagada, ¿no? Para que quede más claro, tomo y hago mías estas palabras de Yanis Varoufakis, que pronunció en un discurso que tenía preparado, que no pudo dar en lo que iba a ser el Congreso por Palestina a celebrar el día 12 de abril en Berlín y que fue prohibido por el gobierno alemán. ¿Por qué en un congreso judío, señor Varoufakis? Me preguntaba este mismo periodista alemán, pensando que se hacía el listo. Yo le agradecí su pregunta, porque si un solo judío se ve amenazado en cualquier lugar por el mero hecho de ser judío, yo llevaré la estrella de David en la solapa y ofreceré mi solidaridad, cueste lo que haga falta. Así que seamos claros. Si fueran atacados los judíos en cualquier parte del mundo, yo sería el primero en solicitar un congreso judío en el que dejar constancia de nuestra solidaridad. Del mismo modo, cuando los palestinos sean masacrados por ser palestinos, siguiendo el dogma de que si están muertos debe haber sido porque eran de Hamás, me pondré mi cufilla y ofreceré mi solidaridad, cueste, lo que haga falta. Los derechos humanos universales o son universales o no significan nada. Les voy a contar una pequeña historia breve. Como saben, en esta tierra con nombre de vino, La Rioja, hace unos años, en el 2012, los gobiernos de Navarra, del País Vasco y de La Rioja solicitaron a UNESCO que declarara el viñedo paisaje protegido, paisaje cultural, porque entendían que tenía un valor universal excepcional. El informe de UNESCO, de ICOMOS, el órgano evaluador de UNESCO, fue demoledor, diciendo que no habían acreditado suficientemente que el paisaje de viñedo de esta tierra con nombre de vino tenía ese valor universal excepcional. Un año antes, los palestinos presentaron un pequeño territorio, apenas 349 hectáreas, menos del doble en lo que se llama la zona de protección o de expansión o de amortiguación. Una zona al sur de Jerusalén, un valle al lado de Hebrón, donde el uso del agua artesanalmente, históricamente bien utilizada, cultivo de olivar, pequeñas huertas aterrazadas, ICOMOS, UNESCO, consideró que allí sí había
un valor universal excepcional y que era necesario proteger porque estaba en riesgo de ataque, de desaparición, de exclusión como tal paisaje. Estas son algunas de las fotografías que pueden ver en la página de UNESCO. Allí en esa zona, a poco más de 10 kilómetros de Jerusalén, está este olivo que UNESCO considera que es el olivo más viejo, más antiguo del mundo. 5.500 años, si no lo han bombardeado esta noche o lo bombardean pasado mañana. No me voy a entretener hablando de la mitología del olivo, porque todos tenemos en la cabeza, en función de nuestras creencias, aquellas canciones religiosas de cuando éramos monaguillos, o íbamos o vamos a misa, como brotes de olivo en torno a tu mesa. A mí, de todas las fantasías que he oído, que he leído, hay una que me gusta mucho en la mitología católica, cristiana, de el milagro de Calanda. Estamos en el siglo XVII. Un agricultor que se llama Miguel Pellicer, de ese pueblo aragonés, tiene un accidente con el carro, le pasa por encima de la pierna, se la tienen que amputar en Zaragoza y este hombre se dedica, como tantos otros entonces, cuando no existía la seguridad social tan menospreciada por algunos ahora, se cura en Zaragoza, va a la mendicidad, está pidiendo limosna en las puertas del Templo del Pilar y de cuando en cuando entra dentro y con el aceite de las lamparillas que iluminan a la Virgen se frota el muñón y la Virgen hizo el milagro y una noche le creció la pierna. Hay otra fantasía en torno al olivo que me gusta contar, me gusta mucho, que es, decía al empezar antes de que se acabara de completar el aforo, ahora no he contado, me van a disculpar, a las 7:20 antes de empezar había 40 personas, 30 eran mujeres, 10 eran hombres. Esta fantasía de la mitología también tiene que ver con los machos y con las hembras, ¿no? Esa pugna entre el macho Poseidón y la hembra Atenea de la mitología griega por el control del Ática y el poder en el Ática. El macho Poseidón, para demostrar su poderío, su fuerza y su derecho a dominar el Ática, clava el tridente con el que le hemos visto representado tantas veces y de aquella rocadura casi estéril de la Atenas antigua brota agua salada, ¿no? Y en ese agua salada, en ese manantial de agua salada, la diosa Atenea plantó un olivo que fue capaz, incluso en esas condiciones tan duras, de sobrevivir y por eso Atenas se llama Atenas y el Ática es de la diosa Atenea y no del dios Poseidón. Bueno, fantasías que nos permiten subrayar y recordar cómo el olivo, como árbol, su fruto, el aceite, la oliva primero, aparece y está muy entroncada en toda la cultura del área mediterránea, independientemente de cuál sea la ideología o la creencia religiosa de unos o de otros. Cerrada la introducción, vamos con el nudo. Estoy utilizando unas imágenes que pintó Vicente Van Gogh. Las pintó el año 1889, un año antes de morir. Él estuvo ingresado en un sanatorio mental, como saben, acabó perdiendo el juicio, en un sanatorio mental en la Provenza. Allí había, entre otros cultivos, árboles milenarios de olivar, de olivos, y pintó una serie de cuadros, que estamos viendo algunos preciosos, de olivos, con esos troncos y esas ramas retorcidos que algunos han llegado a interpretar psicológicamente como ese retorcimiento mental que en aquellos momentos tenía el pintor. Él manda una serie de cartas a su hermano contándole lo que esos olivos le motivan y le inspiran. Allí, junto a este cuadro del pintor Van Gogh, en ese contexto en la Provenza, he añadido un pequeño texto de un autor que es Hans Biedermann, en un libro que me llegó a través de Javier Sádava, de El libro de los símbolos. Dice: el olivo era el árbol de la vida para los antiguos pueblos de Grecia y Roma, los hebreos bíblicos y los musulmanes.
Su fruto, procesado con lejía o sal, su rico y delicioso aceite y su madera proporcionaban alimento, luz, medicamentos, combustible y materiales para la construcción. Tendremos todo esto en cuenta para entender lo que puede llegar a dar en una familia un olivo. En ese otoño del que les he hablado, cuando Muntión tiene esa idea de plantar el olivo, y a mí me preocupa la inflación y el precio del aceite, y qué pasará con el gobierno de España, y qué pasará con el mundo mundial, ¿no? Voy recopilando noticias y números, ¿no? La campaña de la oliva se acelera en el puente de diciembre. Soldados israelíes queman 47.000 olivos en Cisjordania. Noticias y números. Si usted lleva casi un par de años pagando mucho más por alimentos básicos, es por la invasión rusa de Ucrania, también denominada Guerra de Ucrania, que ha... Números. La producción de aceite de oliva en España, esa campaña, 765.300 toneladas, un 15% más que el año anterior. El precio del aceite de oliva virgen extra, 8.391 euros la tonelada en diciembre del 23. Más números. Según el último recuento, a fecha 5 de diciembre del 23, el ejército israelí ha matado en 2 meses a 17.500 palestinos, de los cuales más de 7.000 eran niños, 286 trabajadores sanitarios, más de 100 trabajadores humanitarios de la Organización para los Refugiados de Palestina, 68 periodistas y un dentista, con esa precisión, ¿no? Ayer, que era el día 8 cuando di la anterior conferencia, llamó mi atención lo que estaban llamando el escolaricidio. Muertos 102 profesores universitarios y 9 rectores de universidad, y el 85% de las escuelas dañadas o destruidas. Y aquí nos piden que no politicemos las aulas, y al rector de mi universidad le preocupa que las tiendas de campaña deterioren el césped en el que están acampados los chicos, algunos profesores y algunos compañeros. Más números. Algunos diarios publican un contador en el que se actualiza cada edición. Hoy he mirado y ese contador va 36.499. El día 9 de mayo, cuando di por primera vez esta conferencia, si no recuerdo mal, la cifra que aparecía ahí eran 35.769. Sigue. Ya sé que hay muchas personas que esto se lo saltan, que van directamente a las cotizaciones bursátiles, a la Champions o al resultado del último partido de fútbol. 36.499, un número de muertos. A mí me gusta siempre dar referencias cuando trabajo con números, lo mismo que cuando hago una foto para presumir de que tengo la sandía más grande del pueblo, pongo a un mechero pequeño para que se vea la sandía grande. Me gusta dar referencias. 36.499 son muchos o son pocos. Miren, es el 1,5% de la población de Gaza. En la Primera Guerra Mundial murió el 3,5% de la población europea, militares mayormente. En este caso, mayormente civiles y muy mayormente niños y niñas. Más números. En aquellas fechas del otoño, en un diario digital de agricultura agrodigital, aparecía publicada la lista de los 10 mayores propietarios de tierras en Ucrania. Les voy a dar una referencia. Toda La Rioja, toda, son 500.000 hectáreas. Eso es lo que tiene un oligarca que aparece ahí. Eso es lo que tiene un banco que aparece ahí. Eso es lo que tiene casi 300.000, 260.000, 500.000, 460.000, la familia real saudí, un banco, un fondo de inversión, un fondo de capital. Esos 10 suman 2,8 millones de hectáreas, casi 6 Riojas. Ya sé que esto es demagogia, ya lo sé, pero permítanme hacer demagogia. ¿No estaremos protegiendo los intereses de estos oligarcas en esta cosa? Esto me preguntaba mientras no encontraba setas en el olivar. Más noticias. Los olivares españoles despiertan expectativas y desafíos que delinean el destino de este elixir llamado oro líquido. El embriagador aroma y el sabor exquisito del aceite de oliva han trascendido fronteras. Los análisis sensoriales de las primeras muestras
revelan perfiles organolépticos excepcionales con notas frutales, amargas y picantes. Los consumidores con fuerte conciencia de la salud y los amantes de la gastronomía buscan la etiqueta del Made in Spain. Esta jerga, amable, muy amable, le gusta mucho a los pijos de la comida, a los chefs y a las instituciones. Le gusta a mucha gente, es muy cómoda, no molesta, no levanta ampollas. La ONU, con ese consejo donde hay quien tiene capacidad de veto, lo más que puede hacer muchas veces es declarar el día D. Hay muchos días D. Yo el 26 de noviembre celebré el Día Mundial del Olivo. A los pocos días, los representantes de la Unión Europea, en manos de Josep Borrell, en boca de Josep Borrell, decía que en la zona había una alta inestabilidad geopolítica. Iban ya entonces casi 15.000 muertos. Andala. Andala es ese niño palestino que da la espalda a la hipocresía, que lo creó Nayi al-Ali en 1969 y que se ha convertido en un símbolo más de lo que está ocurriendo en Palestina. A su dibujante, a su creador, lo mataron de un tiro en la sien a las puertas del periódico de Londres, donde llevaba sus dibujos. Todavía no se ha esclarecido quién lo ha matado. No voy a entrar en la famosa evolución del mapa de los territorios, porque es una discusión casi como creer o no creer en dioses. Simplemente les diré, La Rioja es un territorio pequeño, 5.003 kilómetros cuadrados, esas 500.000 hectáreas en términos agronómicos de las que les hablaba antes. Palestina son 6.165, partida, fraccionada. La mayor parte Cisjordania, 5.800, un poquito más que La Rioja. La parte pequeñita, Gaza, 365 y luego Jerusalén Este. Los riojanos cultivan la tercera parte de esas tierras, unas 170.000 hectáreas. Los palestinos menos del 15%. Las tierras que cultivan los palestinos son las del secano rabioso, las menos fértiles, las que les han dejado los colonos que se han asentado y el ejército israelí. Usted, si no quiere comprar aceite del Trujal de Alcanadre, puede comprar aceite con la etiqueta Mesed Achira, de origen israelí. Pueden entrar en su página web y ver cómo lo publicitan. Se permiten incluso apelar a nuestra nostalgia y a nuestros abuelos, dibujando la silueta de un campesino con azada incluida al hombro, ¿no? Lo que no va a leer en esa página web, ni en la publicidad de esa etiqueta de la botella de aceite que le venden a 22,78 euros el litro, es que esa empresa plantó sus olivos en tierras robadas a los palestinos en Cisjordania. Tampoco que sus olivos se cultivan en intensivo, a un marco muy prieto, amontonados, como las viñas, con agua. Y que para eso les adjudicaron, el gobierno israelí, 100.000 litros de agua, unos 247 litros al día, cuando los palestinos apenas tienen 20 cuando la tienen. Yo últimamente entro mucho en la página web de la Embajada de Israel en España y procuro leer todo lo que pone. Esto está sacado de la página web. La agricultura en Israel es la historia exitosa de una lucha larga y dura contra condiciones adversas. Desde que Israel obtuvo su independencia en 1948, el área total cultivada se ha multiplicado por 2,6 y el área irrigada se ha multiplicado por 8. La producción agropecuaria de Israel cubre la mayor parte de las necesidades alimentarias del país y además se permiten exportar. Israel es el invernadero de Europa a la que exporta melones, tomates, pepinos, pimientos, fresas, kiwis, etc. En Palestina,
la agricultura, que representaba hace 30 años el 14% de su Producto Interior Bruto, apenas llega ahora al 3%, pero hay que hacer una matización. Cuando económicamente en clase o en una conferencia explicamos esto, ese traslado de la formación del Producto Interior Bruto, de lo agrario a la industria o a los servicios, lo entendemos como un proceso de desarrollo, de desagrarización, de modernización económica. Palestina no ha pasado de tener un sector agrario que aporta el 14 a un sector agrario que aporta el 3 porque tiene más industria, porque tiene más servicios. No, porque se han cargado su agricultura, porque ya no puede producir, porque le han robado las tierras, porque le han prohibido el acceso al agua. No es que Palestina se esté modernizando. En Gaza y Cisjordania, casi la mitad de la tierra cultivada está plantada de olivos, más o menos como en Andalucía, en términos relativos, unos 12 millones de árboles. En Gaza poco más de 200.000. Hay más de 10.000 familias cuidando de esos olivos, había 20.000 hasta hace poco. Obtienen 9-10 kilos de olivas por árbol, he dicho que están en el secano más rabioso. Si las cosas van bien, 2 litros de aceite, que cuando uno tiene mucho no es nada, pero cuando no tiene nada puede llegar a ser todo. Los datos que nos da FAOSTAT, la Agencia Estadística de Naciones Unidas, son, en el año 2000 en Palestina había 93.643 hectáreas de olivares. El año 2022, 54.091. En Israel han pasado en ese periodo de tiempo de 18.740 a 33.700. Aquí en La Rioja, para que tengan la referencia, tenemos 5.756. La conclusión es evidente. Mientras Israel crece, Palestina, igual que sus olivos, desaparece. Ese rectangulito que tienen ahí, donde está el polígono de Agoncillo, Arrúbal, entre Pradejón, Logroño, Murillo de Rioleza, el Valle de Ocón, eso es Gaza. Eso es Gaza. Ahí viven 2,2 millones de personas, es decir, todos los riojanitos y riojanitas, los navarritos y navarricas, y los maños y las mañas, todos ahí metidos. Eso es lo que están bombardeando. ¿Se lo imaginan? El día 15 de mayo, San Isidro, el gobierno israelí declara estatales un número de hectáreas sin parangón desde los años 90, mientras que el ultraderechista ministro de Finanzas legaliza por la puerta trasera más de 60 colonias y en las colinas aparecen 15 colonias nuevas. Hablamos de Cisjordania. El 28 de mayo, los gobiernos de España, como saben, Irlanda y Noruega, reconocieron al Estado de Palestina. A mí, más allá de la reacción del gobierno de Israel y de los partidos políticos españoles, que he seguido con interés, me interesa ahora saber en qué se va a sustanciar, en qué se va a concretar esto para el pueblo palestino. Hay muchas vacas en el maizal. Vamos con el desenlace. Dice Hans Biederman en el libro de los símbolos, las ramas de olivo de hoja perenne, sus elegantes hojas verdes, aquí las pueden ver, he traído con flor, verdes por una cara y gris plateado por la otra, de forma que relucían bajo el sol, coronaban a las novias, los héroes bélicos y los atléticos vencedores que encarnaban a los inmortales. Tomo prestado un texto de Julieta Espino Campo, publicado en la revista Páginas, titulado Raíces, el olivo en la lucha identitaria entre Israel y Palestina. Dice Julieta, los campos de olivos de Cisjordania se han convertido en alegorías de la resistencia palestina a la dominación militar, económica y cultural israelí. Además de su incidencia en la precaria economía de los territorios ocupados, la carga simbólica de este árbol lo ha convertido en un nuevo instrumento de batalla entre los habitantes palestinos, las fuerzas de defensa de Israel y los colonos de los asentamientos.
Yo me preguntaba cuando paseaba por el olivar en el otoño y leía 47.000 olivos quemados, o veía esta fotografía publicada en la prensa, ¿por qué se arrancan, por qué se queman, por qué se desmochan los olivos de los palestinos? Y me puse a mirar, me puse a investigar, me puse a ver, a leer, y encontré 3 razones que son las que ahora les cuento. La primera razón es para ocupar las tierras y facilitar el asentamiento de los colonos en base a una ley de propiedad de ausentes del gobierno de Israel para la ocupación de las propiedades, entre comillas, abandonadas. La segunda es para limitar la capacidad productiva de Palestina, junto con el control del agua, y usar como arma el hambre. Y la tercera, para borrar la identidad del pueblo palestino. Brevemente les comentaré cada una de ellas. Aquí en esta tierra nuestra, a nosotros, a Carlos Muntión, a la gente que hemos trabajado con pastores, con ganaderos, con agricultores, que vivimos del trabajo más rural y agrario, nos llamaba mucho la atención que convivían, hasta hace poco, hasta hace 30, 40 años, convivían algunas parcelas en las que había cepas, había viña y había olivos, ¿no? Y nunca acabamos de entender cuál era la razón por la cual en una misma parcela había cepas y había olivos. Poco a poco fuimos encontrando las razones que no eran comunes, en unos sitios eran unas y en otras. Y el denominador más común que encontramos es que en muchos pueblos de la ribera del Ebro, de las 2 orillas, pero sobre todo en Navarra, desde Haro hasta Tudela, donde hay cultivo de olivar y de viña, las ordenanzas municipales en el siglo XV, XVI, XVII obligaban, por la carestía del aceite, la escasez de aceite, a plantar olivos a los agricultores. Y muchos agricultores no tenían tierra blanca, no tenían tierra para plantar olivos, lo único que tenían era un pequeño majuelo, 1 obrada, 2 obradas, 200, 400 cepas, y entonces plantaban allí esos olivares, ¿no? Una razón. Y la otra razón era que en esas mismas ordenanzas municipales, a veces, para proteger la parra después de la vendimia y que las ovejas, en esa guerra eterna entre Caín y Abel, entre agricultores y pastores o ganaderos, para que las ovejas no entraran a comerse la parra después de quitarle la uva, que es cuando la viña vegeta libremente de la carga de la producción de la fruta, las ordenanzas municipales prohibían a los pastores entrar a comerse la parra en aquellos majuelos, en aquellas viñas donde hubiera un árbol de hoja perenne. Y el agricultor lo que hacía era plantar un olivo, ¿no? Bueno, pues las ordenanzas municipales del gobierno israelí actuales desde los años 60 tienen claro que aquellas tierras abandonadas porque hay un muro, abandonadas porque no hay una carretera o un camino de acceso o lo han cortado, abandonadas porque hay un control militar que no te deja llegar, abandonadas porque han quemado, han arrancado, han desmochado los olivos, pueden ser expropiadas, pueden pasar a ser propiedad del gobierno y asignadas a los colonos que allí se asientan. Una tierra sin olivos es una tierra desprotegida jurídicamente. Desde 1969 se han emitido más de 1.150 órdenes de confiscación de propiedades en Cisjordania. Les leí hace un momento la última aprobada el día de San Isidro, el día 15 de mayo, por el gobierno israelí y su ministro de Finanzas. Toda esa escasez de tierras, todo ese hurto de tierras que además está vinculado al secano más rabioso por el control, como vamos a ver ahora, de los recursos del uso del agua, lo que está provocando es inflación. Nosotros nos preocupa el aumento de los precios como consecuencia de los cereales que no llegan por la guerra de Ucrania. Miren ahí la inflación que está teniendo lugar en Palestina, en Gaza, en estos momentos, desde el día 7 de octubre. Productos que han multiplicado por 1.000, productos que han multiplicado por 700, productos, o sea, una inflación asociada a esa agricultura que no es capaz de producir en esas condiciones. Las cifras son bien claras.
Más de 800.000 olivos han sido arrancados, quemados, desmochados desde el año 1987, según los organismos internacionales que están haciendo ese seguimiento. Probablemente ahora estemos ya por encima de la cifra de 1 millón. El control del agua es otra de las armas que se está utilizando en Gaza y en Cisjordania especialmente. De los 774 pozos que había en Cisjordania el año 1967, en el 2005 ya solo quedaban 328 y ahora menos de 100, según denuncia Amnistía Internacional. Son muchos los reportajes, los vídeos, las noticias, el trabajo periodístico serio que hay en torno al uso del agua. Esta entrevista que hacían a unos beduinos, esta agua está ahí, si es que sabemos dónde está el agua, pero no podemos llegar a ella, no podemos usar ese agua. Bueno, el agua es una de las armas, junto con el hambre, que más se está utilizando. Razones de seguridad para arrancar los olivos, cegar pozos, romper canales, cortar el agua. Voy a seguir haciendo demagogia. Nosotros, los que pensamos que hacer esto no está bien, que está mal, que está muy mal, tenemos un problema. Ya sé que tengo un problema, Yo no soy capaz de ver a los terroristas que se esconden detrás de los troncos de los olivos, en los canales de riego subterráneos o en las acequias. Me tendré que poner esas gafas que se suelen poner algunos que salen por ahí en los medios de comunicación para ver armas de destrucción masiva o terroristas. Yo veo olivos, yo veo hambre, yo veo sed, yo veo niños, yo veo niñas, yo veo personas. Por eso no entro en algunas discusiones como las que he vivido estos días en la acampada universitaria. Yo no sé lo que dice la Convención de Naciones Unidas del año 1948 sobre la definición de genocidio y lo que se tiene que cumplir punto por punto. Pero yo llamaré a esto genocidio porque se está utilizando el hambre y el acceso al agua, entre otras razones, para eliminar a un pueblo. Miren, este es un dato de una de esas organizaciones internacionales sobre el hambre. En julio de este año, dentro de un mes, lo que se espera es que la mitad de la población de Gaza, 1,1 millón de personas, esté en la fase de hambruna que se llama catástrofe. El 38% en la fase emergencia y el 12% en la fase crisis. Estos llevan tiempo anunciándonoslo. Esta es la situación de la gente que vive en Gaza, a los que llaman genéricamente terroristas. Recuperé este texto de Eduardo Galeano, leído hace mucho tiempo, publicado en el libro Espejos del año 2008. Pone en boca de una mujer palestina: despójelo de agua y de comida, rodee su casa con armas de guerra, atáquelo por todos los medios y a todas las horas, especialmente en las noches, demuela su casa, arrase su tierra cultivada, mate a sus queridos, especialmente a los niños, o déjelos mutilados. Felicitaciones, ha creado usted un ejército de hombres bomba. Vamos con la identidad. Arrancar los olivos forma parte de una estrategia para borrar esa identidad del pueblo palestino, ¿no? Como lo es no llamar a las cosas por su nombre. Nunca oirán que el Estado de Israel hable de Cisjordania, de Gaza o de Palestina, hablará de árabes de los territorios, de refugiados árabes, y retomará los nombres bíblicos de Judea y de Samaria, ¿no? Este es un texto de Mohamed El-Kur, en un discurso que pronuncia el 29 de noviembre del año 2021 en Naciones Unidas, ¿no? Dice: hola, comunidad internacional, gracias por los magníficos discursos. Tengo la certeza de que las autoridades de ocupación están realmente preocupadas en este momento. Esta mañana el genocidio continúa entre el río y el mar.
El vocabulario no es genocida, la aniquilación lo es, desequilibrio de poder. David contra Goliat, no Mahoma contra Moisés, una nación bajo vigilancia, otra en psicosis. El gobierno de Israel, y especialmente una parte de su gobierno, que es sionismo religioso, porque si miran la composición del gobierno, composición política del gobierno de Israel, verán el pupurri que hay allí. Sionismo religioso, que es esa alianza electoral entre tres grupos, sostienen que Samaria y Judea es la tierra que Dios les prometió. Y no tengan duda de que cuando acaben con Gaza seguirán haciendo a plena luz y a lo grande lo que llevan décadas haciendo por la callanda que decía la Benita de mi pueblo en Cisjordania. Borrar la memoria es una de las armas en este genocidio. Todavía somos muchos los que recordamos el emotivo discurso de Yasser Arafat ante la Asamblea de las Naciones Unidas en la mañana del 13 de noviembre de 1974 y sus palabras: su terrorismo se alimenta de odio y ese odio se dirigió incluso contra el olivo en mi país, que ha sido un símbolo de orgullo. Hoy he venido portando una rama de olivo en una mano y el arma de un luchador por la libertad en la otra. No dejen que caiga de mi mano el ramo de olivo, repito, no dejen que caiga de mi mano la rama de olivo. La guerra está ya en Palestina, pero es en Palestina donde nacerá la paz. Yo creo, y esto lo escribía en este otoño, cuando en mi cabeza se mezclaba todo esto que les estoy contando y esas noticias y esos números, y lo que estaba pasando en Ucrania y aquí y en Palestina, yo creo que, sin ánimos de grandezas, yo creo que los gobiernos, quienes llevan años ya interviniendo, tomando decisiones, haciendo gestos y algo más que gestos hacia Ucrania, podrían también tener ese tipo de iniciativas respecto de Palestina, ¿no? Eso que hemos visto que se ha hecho el día 28 por el gobierno español y que tanta crítica ha levantado en algunos foros políticos, reconocimiento del Estado de Palestina, conservar la memoria para no borrar esa identidad, ayuda alimentaria, económica, facilitar el acceso de esos convoys que están atacando y bombardeando y impidiendo llegar, algo que ya hicieron hace muchos años con Sudáfrica, ¿no? Pequeños gestos, porque ya sé que esos 47.000 olivos familiares, unas 1.000 fanegas de tierra, 200 hectáreas, no son nada comparadas con esos 2,8 millones de hectáreas de los oligarcas, de la familia real, de Arabia, de los bancos, de las... oligarca, ¿no? Pregunto a Yamila, esta niña, oligarca. Ya sé que esto es demagogia, ya sé, oligarca, ¿qué será esto de oligarca, no? El Ateneo tuvo ese pequeño gesto simbólico, ¿no?, del que hablaba Carlos, plantar ese olivo en el bosque de las civilizaciones, un gesto como el sumud, ese arraigo firme y paciente de los palestinos a su tierra como los olivos, ¿no? En ese acto de plantación, el Ateneo, en boca de Carlos Álvarez, leía este texto. Yo solo voy a leer un parrafito de ese texto. Dice: desde cualquier sensibilidad laica o religiosa, ¿no debería haber estallado nuestra compasión? Esta atonía nos produce incomodidad a algunos e indignación, pero también inquietud y miedo. ¿Estamos perdiendo la capacidad de sentir el dolor ajeno? En un mundo desordenado y acelerado, ¿está la humanidad perdiendo cuanto tenía de humano? En una sociedad podrida de exceso de bienes materiales, ¿estamos los humanos perdiendo nuestra humanidad? Yo cuando leí este texto de Carlos, representando la iniciativa del Ateneo, busqué rápidamente un texto que pueden encontrar en el archivo digitalizado de las Cortes Españolas, del Congreso de los Diputados, que es el discurso que produjo Thomas Mann el año 1938 en Estados Unidos, previniendo a Estados Unidos del auge, del avance de los fascismos en Europa.
En ese discurso, para mí, la síntesis principal es parte de lo que aquí está diciendo Carlos. Frente al fascismo, la democracia lo único que puede oponer, enfrentar, es humanidad. Humanidad que se concreta en verdad, en justicia, en libertad. Y no dejar que la verdad, que la justicia, que la libertad sea apropiada por parte del fascismo, que es algo que, si lo piensan, estamos viviendo en los últimos tiempos. Otro pequeño gesto es el de mis compañeros de la universidad, alumnos y profesores y algunos extrauniversitarios o no universitarios que están apoyando allí. Leo un pequeño texto también de Mohamed El-Kur, que antes leía. Y nosotros, ¿cómo se me rompe el corazón por nosotros? Nosotros seguimos bailando en un campo de minas, seguimos apostando por la moralidad y la humanidad mientras ellos apuestan por las armas. Esta mañana en la acampada universitaria hablábamos de cómo una vicerrectora personalmente decía ayer a los medios de comunicación que ella, como no iba a estar en contra de ese genocidio, de ese exterminio, de eso que estaba pasando, pero que la institución tenía que ser neutral. No me he quedado en blanco, no me he quedado en blanco, no. Piensen. Yo no he tenido nunca confianza en las instituciones, por eso me llaman lo que me llaman. Nunca. Ahora menos. Cuando alguien es capaz de decir eso, yo lo único que confío es en ustedes, que no son institución, o no son más institución que mi madre o que mi abuelo. En las personas. Decía Eduardo, o escribía Eduardo Galeano en Si yo fuera palestino en el año 2014. En cada una de sus guerras defensivas, Israel se ha tragado otro pedazo de Palestina. Y los almuerzos siguen. Siempre son guerras defensivas. Este es el olivo que plantasteis el día 9 de mayo. Tiene muestra, como dicen los agricultores, y ya saben que para mí, que no creo en casi nada, en los amigos, la familia y poco más, para mí la esperanza es la manzana en la flor del manzano, la pera en la flor del pero, el aceite en la flor del olivo y la luz en una vela apagada. Hay esperanza en la medida en que este olivo que plantamos, no las instituciones, sino el Ateneo, ustedes, las personas que aquí estamos, que allí estuvieron, ¿no? Les pensaba poner un pequeño vídeo que dura 3 minutos, no sé cómo voy de tiempo, si me soportan 3 minutos más o no, y dura 3 minutos 45, no dura más. Es un vídeo que yo vi después de la conferencia del día 9 y que me impactó y quería compartirlo con ustedes. Esto no debe ser, ¿eh? No se preocupen, que esto no es. Entra en endesa.com y empieza a ahorrar. No, que esto no es. Algo hay aquí raro, que esto no es. Ahora. Esto que ves son asentamientos israelíes en territorio palestino, en Cisjordania. Unos 700.000 colonos judíos viven en enclaves como estos, considerados ilegales por gran parte de la comunidad internacional. Pero ahora, en la extrema derecha israelí, hay quienes quieren asentarse también en Gaza. Es el caso de Yehuda Simón, quien ha criado a 10 hijos como colono en Cisjordania, vivió en Gaza en el pasado y afirma que Dios le ha dado el derecho a regresar. Do you want to go back? Do you think that others will go back? These are the 21 Gaza settlements that were demolished in 2000.
Daniela Geis es una líder veterana del movimiento de colonos de Israel. Los asentamientos que marca en el mapa son los que Israel ordenó desmantelar en 2005, cuando unos 9.000 colonos fueron evacuados. Ahora ella imagina una nueva Gaza sin los más de 2 millones de palestinos que viven allí. Gaza Arabs will not stay in the Gaza Strip. Who will stay? Jews. Africa is bigger. Canada is bigger. The world will absorb the people of Gaza. How we do it? We encourage it. Palestinians in Gaza choose to remain in Gaza. Are you saying they should be forced to go? Palestinians in Gaza, the good ones, will be enabled. I'm not saying forced, I say enabled because they want to go. If they don't want to go. No, they want. If they don't. The Arabs want to go. If they don't want to go. They want to go. If they don't, what happens? The normal people don't want to live in hell. What you're talking about sounds like a plan for ethnic cleansing. You can call it ethnic cleansing, you call it refugees, whatever you want. If you want to call it cleansing, if you want to call it apartheid, you choose your definition. I choose the way to protect the state of Israel. Aunque no es una política del gobierno, hay ciertas voces dentro que están promoviendo el retorno a Gaza, como el ministro de Seguridad de Israel, Itamar Ben-Gvir. Él mismo es colono y aquí le vemos en una conferencia con el lema «Los asentamientos traen seguridad». Es hora de volver a casa, dice. Es hora de volver a la tierra de Israel. Según las encuestas, la mayoría de los israelíes se oponen al reasentamiento en Gaza, pero desde los ataques de Hamas el 7 de octubre las voces más extremistas lo mencionan abiertamente. Y según le dicen a la BBC, hay interesados en la primera línea de playa y una lista de familias preparadas para mudarse a Gaza de inmediato. I have friends in Tel Aviv, so they say, don't forget to keep, for me, a plot near the coast in Gaza, because it's a beautiful, beautiful coast, beautiful golden, beautiful place. Después de casi 6 meses de bombardeos, el número de muertos entre los palestinos asciende a 32.000. Y lo que ahora domina el paisaje en Gaza es la devastación. ¿Quieres tener una green card? Imagina un futuro donde tus habilidades como profesional no solo ayuden a desarrollar tu carrera, sino que también te abran el camino para vivir el sueño americano. Hola, soy el abogado. Bueno, yo he venido también aquí hoy con mi ramita de olivo, como Yasser Arafat fue a Naciones Unidas, a la Asamblea. No he traído la pistola, esa que ven ahí, porque como tenía que venir ya al canal, igual me paraba la Guardia Civil en Agoncillo a ver cómo justificaba yo. La rama de olivo la puedo justificar, que llevaba un arma en el coche, ¿no? Eso que ven ahí es una raíz de olivo. Un día, cuando yo era niño, iba a la escuela en Alcanadre, mi padre me llevó a ayudarle a echar basura al olivar. La basura la cogíamos en un basurero, entonces no había ni contenedores de esos colores variopintos que tenemos ahora. Tirábamos la basura, éramos unos guarros por cualquier lado. Entonces la tirábamos justo detrás de la iglesia del pueblo, que había un basurero. Mi abuela decía que era un cemaral. Entonces allí echamos la basura, y entonces los agricultores cogíamos de allí, cargábamos el carro y lo llevábamos al olivar, entre otros cultivos, ¿no? Todavía hoy, cuando estoy cogiendo olivas, aparecen por allí trozos de loza, un tapón de rosca, un trozo de vidrio, de aquella basura, ¿no? Entonces yo sujetaba el ramal del macho tordo que teníamos, y cuando mi padre me decía tira, pues yo tiraba renque abajo para que él fuera echando la basura al tronco del olivo. Y como todo niño, pues yo me aburría con aquella labor soberanamente, con lo bien que hubiera estado yo con un teléfono móvil y haciendo esos ejercicios didácticos que hacen ahora los niños, y no entonces haciendo estas bobadas que nos mandaban los padres. Y entonces me encontré esa rama, esa raíz, ese trozo de raíz, lo pelé y me hice una pistola con la que matar malos de fantasía, ¿no? Hoy, más de 50 años después de aquello, esa
cachava, porque ya no es una pistola, es una cachava, sigue conmigo. La he conservado, ha estado en todos los sitios donde yo he trabajado, ahora está en una estantería en mi casa, ¿no? Y ese trozo de raíz me recuerda que yo a lo mejor sigo siendo 50 o 60 años después aquel niño que estaba en el olivar con su padre, el macho tordo, y el carro tirando basura, y que soñaba con un mundo feliz, sin amos y sin dioses y todas esas cosas, y por eso estoy hoy aquí. Por eso estuve el día 9, por eso estuve en la acampada, por eso estoy con los chavales en la universidad, y por eso, si tengo que volver a dar esta charla, pues la volveré a dar, porque creo que ahora es donde hay que estar, y algunos tenemos la rara habilidad de estar en los sitios donde a veces nadie quiere estar en el momento en el que nadie quiere estar. Otros tienen la gran suerte de que a estas cosas suelen llegar con bastante tardanza, a estas y a otras, ¿no? Bueno, yo creo que ahora es donde tengo que estar, y creo que ustedes también piensan algo parecido porque están aquí con nosotros, y les quiero dar las gracias, no en nombre del Ateneo, no en nombre de la gente del Ateneo que promovió esta iniciativa, ni tan siquiera en mi nombre. Les quiero dar las gracias por estar aquí en nombre de los palestinos, que es con los que hay que estar. Gracias. Buenas tardes. Antes de leer un poema corto, lo voy a introducir con unos versos de Miguel Hernández. Jaén, levántate brava sobre tus piedras lunares, no vayas a ser esclava con todos tus olivares. Al olivo. De origen oriental, hundió sus raíces seculares, milenarias, en la cuenca mediterránea y mitológica, en el Getsemaní del prendimiento y esa Andalucía de lamento infinito, y en una Palestina reducida e inmolada. Resiste los fríos y los vientos su follaje perenne, símbolo perpetuo de la paz. De su fruto invernal y cárdeno mana el oro licuado en la almazara, único, supremo, universal. Venero el olivo sempiterno, emblema de esta tierra y del mar que la enardece. El pasado y el futuro, con sus longevas ramas, tienden una guirnalda abrazando el planeta. Puedes llevarte la rama de olivo. Gracias, muchas gracias. Si hubiera sido... Ya saben que hay olivos hembra y olivos macho. Ay, no sabía. Sí. Además... ¿Y cómo hacen entonces? El olivo macho es una característica en general de los machos. Es decir, dice la literatura agronómica que el olivo macho es muy poco productivo, pero genera mucho polen. Yo me limito a lo que dice la agronomía. Es así. La diferencia es el olivo, la forma de reconocerlo. El olivo macho es la hoja. Esa hoja, si se fija, es una hoja por el haz verde, un verde, y por el envés un color más grisáceo. La del olivo macho es por las dos caras casi parecida, grisáceo, un verde grisáceo. Y además la hoja es más alanceolada, es decir,
más alargada, no está tan ensanchada en el centro. Entonces, cuando uno llega a un olivar, hay muy pocos olivos machos, cuando uno llega a un olivar, la forma de ver un olivo macho es porque ese olivo grisea respecto de los otros. El otro es más verdoso, ¿sabe? Es una... Bueno, esto cuesta 68 años aprenderlo, no se vayan a pensar que es algo fácil de aprender, ¿eh? Es una... Bueno, pues estoy aquí para ordenar el tráfico de preguntas, pero empiezo yo. ¿Y es verdad que en los años bisiestos la hoja se da la vuelta? Estoy en ello. Estoy en esa fase, estoy en ello. Sí, estoy en ello. Estoy dando... Venga a apuntar en el cuaderno. Sí, es verdad. Eso todavía no lo hemos demostrado, ¿eh? Estamos en ello. No sé si no pedir una beca de investigación a la Universidad de La Rioja, a ser posible que me la financie el Mossad, un proyecto de cooperación entre las dos universidades. Mossad o Endesa, que está ahí. Bueno, ¿alguien quiere preguntar, opinar? A mí me gustaría saber ese vídeo último que has puesto, me ha parecido ver que es de la BBC. De la BBC, sí. ¿Qué es? Sí, porque, a ver, pues todos sabemos que hay mucha información circulando, mucha, y yo no estoy en redes, más allá del WhatsApp con los amigos, y entonces, claro, a mí, sobre todo cuando uno tiene que expresar públicamente sus opiniones o tiene que aportar un dato, procuro contrastarlo, procuro verificarlo, procuro ir a una fuente que me haya dado cierta... Hombre, una televisión como esa me da cierta confianza de que no es un bulo, de que no es un montaje, de que no es... Pero bueno, eso sabemos que hoy, bueno, pues hay que andar con cierto tiento a la hora de qué tipo de información está circulando, ¿no? Y con los datos de olivos arrancados, superficies, me pasa un poco lo mismo, los contrasto 20.000 veces, sí. Es que me parece fabuloso ese vídeo para cuando te dicen antisemita, decir, no soy antisemita, soy anti esta gente, en este caso, esta tía, es que me ha parecido... Sí, yo por eso lo he puesto, porque me pareció que era un vídeo de 3 minutos 40 que es suficientemente claro, no hay que hacer ningún comentario, es decir, es una cosa... Pero vamos, es como cuando alguien... yo te he dicho que entro a la página oficial de la Embajada de Israel en España y procuro leer documentos. O sea, lo último que he leído es el mapa que he puesto, la evolución del mapa que he puesto ahí sobre los territorios desde 1948 y la Convención de Naciones Unidas. Es un mapa que está generando mucha polémica y muchos debates, en el que participan historiadores, participan muchos perfiles diferentes, ¿no? Por supuesto políticos. Y yo me he leído los argumentos del gobierno de Israel frente a historiadores, en la evolución de ese mapa. ¿Por qué? Pues porque creo que es mi obligación tener todas las visiones. Y luego ya me formo mi opinión. Me formo mi opinión y la doy. No me la formo por un tuit que me ha llegado o por mucha confianza que tengo en la persona que me lo ha enviado, ¿no? Entonces, hay mucha información circulando que a mí, por lo menos, me obliga a buscar y bueno, contrastar distintas. Entonces, ese mapa es uno de ellos. Sí. Quería comentarte Ya me das el micrófono y ya me acojono ya. Bueno, no, quería hacer una reflexión sobre la conferencia que has empezado diciendo que ibas a hablar de tus sentimientos, creo que algo así, ¿no? De lo que sentías y incluso en un exceso de honestidad, creo, pecando un poco de honestidad, nos has prevenido contra lo que podía ser demagogia. Y yo, en cambio, he visto una conferencia muy fría, con mucha información, con muchos datos, muy científica y
a pesar de eso, pues yo me he emocionado. Entonces, solo para felicitarte por la conferencia. Sí, pero yo creo que, vamos, mi opinión es que es lo que estaba diciendo, es decir, yo puedo expresar mis sentimientos y no dejarán de ser la expresión de un sentimiento o una opinión, que tú puedes compartir o no, pero claro, cuando tú te diriges a un grupo de personas que no conoces de nada, que no, tienes que, de alguna manera, no digo justificar esos sentimientos, que no hay que justificarlos, pero avalar, ¿no?, eso que estás diciendo. Entonces, de ahí esa frialdad en el dato, en la opinión, pero créete que todos los datos que he manejado he buscado que no fueran algo baladí o superfluo, ¿no? Entonces, y luego, el sentimiento... yo creo que me he desnudado ante ustedes, es decir, yo no tengo ninguna obligación de decir si creo o no creo, si soy religioso o no soy religioso, ninguna, pero a mí no me importa hacer ese striptease delante de ustedes, ¿no? El otro sería demoledor, el otro sería tremendo, porque con este cuerpazo que me ha dado el Señor, pues imagínenselo, ¿no? Pero bueno, ese desnudarse sentimentalmente... o ideológicamente, si quieren, a mí no me importa. ¿Por qué? Ya lo he dicho, porque cada día estoy más convencido, y es en lo que estoy trabajando ahora, es en que la única manera, socialmente, al margen de las instituciones, de los gobiernos, al margen de todo eso, como sociedad, como individuos, como personas, la única manera de hacer frente a esta ola fascista que nos está invadiendo en el mundo mundial, es mi opinión, esto que está pasando últimamente, es mediante la humanidad, punto. Y la humanidad es esto, no es otra cosa. Y de eso estoy firmemente convencido. Otros creerán en el juego político o en el juego institucional, lo respeto perfectamente, pero a mí déjenme con lo mío, punto. Grítame un poco, que soy sordo. Cuando te toca hablar con gente como está del rectorado, ¿conversas con ellos o ya ni pierdes el tiempo? Hombre, yo todavía... ¿Y cómo lo haces? Yo todavía estoy hoy triste en el sentido, ella está ahí, hemos tomado café juntos esta mañana, hemos hablado largo y tendido. Yo todavía estoy triste por ella. Es decir, y le he dicho 1000 veces, esto no es una cuestión para que te lo tomes así, porque te vas a acabar quemando, vas a acabar derrotada, vas a acabar deprimida. Claro, tú te estás enfrentando a un monstruo. Es decir, cuando esta mañana los estudiantes, algún profesor, va al rectorado con la idea de abrir una posibilidad de diálogo, y tú te encuentras un muro delante, un muro que se llama Ferran Mateo, te encuentras un muro, claro, vienen como vienen luego. ¿Por qué digo esto? Ustedes deben saber, la acampada en la universidad, yo lo he dicho aquí, es simplemente un gesto. A nosotros nos gustaría que en la acampada no hubiera solo 20 o 22 o 25 tiendas, 50, 60, 80, 100 personas, nos gustaría que hubiera 1000. Nos gustaría, pero la realidad es la que es, somos muy pocos. Y como somos muy pocos, se nos mean. Así de sencillo. Pero hay que estar, es un gesto, es un símbolo. Y sabemos que cuando nos ponen delante un señor que es un muro, o cuando una vicerrectora dice que ella piensa, pero institucionalmente la institución es neutral, o sea, tenemos que digerir ese relato, digerir ese discurso. A mí ahora me gustaría que la universidad fuera lo suficientemente generosa, inteligente, universidad, al fin y al cabo, para dar una salida digna a la gente que está acampada y reconocer con ese gesto que eso era necesario y no cerrar las puertas. Y no llevarte a decir, oiga, si lo que le preocupa realmente, voy a hacer más demagogia, si lo que le preocupa realmente es cómo va a quedar el césped
cuando se levanten las tiendas de campaña, no se preocupe usted que voy a subir 2 remolques de ciemo del que más huele. No se preocupe. O sea, cuando te llevan a ese terreno es porque no están siendo universidad, en el sentido amplio de la palabra. Porque ahora mismo el rectorado, porque los chavales lo entienden así y lo quieren, habría que ofrecerles una vía digna de salida. Punto. Creo que he dicho todo. A ver si me explico. En el restaurado, yo no entiendo mucho de qué va el tema del restaurado, el rectorado, pero yo me pregunto un tema, que es el profesorado. ¿Profesorado qué hace? El profesorado, en general, ¿en qué línea se encuentra? ¿Hay una democracia? ¿No hay una manera de una convocatoria? El profesorado en general, salvo excepciones que hay aquí, que han estado en la anterior conferencia, muy mayoritariamente no participa. Yo digo, cuando hablamos allí, yo digo, bueno, yo bajo por las mañanas, yo me siento allí en una silla, un libro, si hay debate, a veces hay debates muy interesantes, a veces incluso puede haber una clase porque los chicos han estado de exámenes y de repente, pues tú eres profesor de historia o tú eres profesor de economía, pues yo tengo examen el viernes, ¿te importa que te pregunte? Eso es enriquecedor hasta más no poder. Y otras veces simplemente estás allí sentado tomando el sol, ¿para qué? Para que tus compañeros te vean simplemente, y cuando pasen por allí te vas a encontrar, esta mañana les decía, en media hora, porque además, si saben dónde está la acampada y pasan por allí, es para hacer un estudio sociológico, porque por allí pasa ahora la gente que ha abierto la campaña de verano Cantabria, con la sillita a la piscina, el jubilado a hacer tenis, que no sé cómo no se parte la cadera como yo haciendo tenis, o a nadar, es decir, la gente que va a comprar al centro comercial, los estudiantes que se están examinando, profesores, es decir, es un abanico de gente muy amplio, ¿no? Entonces tú estás allí sentado, estás viendo pasar, hay una exposición al lado del paseo, de la acera, algunos, pocos, los mínimos, se paran a hacer una foto o a ver la exposición, la mayoría, sobre todo si son jóvenes, van hablando con el móvil o con esos aparatos, pero, ¿por qué estás allí? Pues para que sea compañero tuyo que no participa y no baja la cabeza, porque hay algunos que bajan la cabeza cuando pasan o miran para las ventanas, pues te saluda, pues vea que estás ahí, ¿no? Entonces, a lo mejor alguno dice, hombre, pues si está Emilio, a lo mejor no son todos terroristas, ¿no? Y dices, bueno, pues ya está, todo eso que hemos conseguido, ya. Pero bueno. Bueno, quiero decir que entonces el profesorado, en general, perdone, entonces no hay unanimidad por lo que se ve, ¿no? O que no hay manera de que se pongan de acuerdo en buscar esa unidad a nivel de profesorado, es una utopía eso, ¿no? Exámenes, se irán de vacaciones y eso se acabará, pero ¿dónde estamos los demás? Venimos a una conferencia, quizá vayamos a una concentración cuando convocan pro Palestina, pero ya está, no hacemos nada más. Que no es cuestión del profesorado, que es cuestión de todos, pienso yo, perdón. Si el rectorado, para el rectorado, no hay manera de negociarlo. A nivel de profesorado, no hay manera de lucharlo, de pelearlo. No sé, igual estoy diciendo una... John. No existe la posibilidad de la moción. Sí. No sé esto cómo va. Bueno, voy a gritar un poco. En este vídeo que has presentado de lo de la BBC...
Sí, en el vídeo que has presentado de la BBC aparecía esta persona entrevistada que ya tenía, parece ser, solicitudes para familiares y conocidos una vez destruido Gaza, para en primera línea de playa hacer asentamientos y poder disfrutar un poquitín del litoral, ¿no? Y no se habla de las bolsas de recursos naturales, bolsas energéticas de gas y petróleo que hay en esa franja, que nadie habla de ello y que de alguna manera será posiblemente uno de los argumentos por los cuales el primer mundo estamos justificando un poquito todo ese genocidio, ¿no? Entonces, no sé si... Puede ser, sí. A ver, puede ser que sean recursos naturales, la ruta de la seda nueva, o sí, pero bueno, al final todo eso son argumentos a más para justificar una... y ya está. Entonces, Entonces, curiosamente es que siempre, desde el año... Es decir, el otro día oíamos una serie de audios de Cocostrina y viendo un poco lo que era la evolución del mapa y de los territorios. Y al final dices, bueno, siempre esa idea de... Y yo tengo compañeros y yo estoy buscando, y no te creas que es fácil, es decir, que me acaban preguntando, pero realmente, desde el punto de vista del derecho internacional, y traslado la pregunta para que el que pueda responderla la responda hoy o mañana o cuando sea, porque tiene conocimiento que yo no tengo, ¿no? Desde el punto de vista del derecho internacional, ¿qué justifica ese asentamiento de...? Es decir, porque lo que estamos oyendo siempre es Dios es el que justifica, como en la Edad Media o en la Edad Antigua, cuando aquí se produce la entrada de los visigodos, alanos, y hay un papa de Roma que advierte, cuidado, que todo el territorio de la península ibérica es de Dios, lo gestionamos nosotros, luego ya veremos cómo lo repartimos, ¿no? Entonces, claro, si uno parte de esa premisa, ignora si hay una base jurídica de derecho internacional para decir, esta es mi patria, esta es mi tierra, este es mi país, yo no la he encontrado, ni he encontrado a nadie que me la ponga encima de la mesa, ¿no? Entonces, si a partir de ahí ese territorio que tu Dios te ha dado, en el que crees ciegamente, lo vas ampliando y siempre, como decía Eduardo Galeano, lo vas ampliando justificándolo a partir de un ataque, que es un ataque que no sabes si al mismo tiempo se autoalimenta porque lo has podido gestionar o articular llegando a pensar mal incluso tú mismo, es decir, yo me defiendo y como me defiendo te cojo 50 hectáreas y me vuelvo a defender y te cojo otras 50 y te cojo otras 50 y así voy ampliando, ¿no? Bueno, entonces eso para mí ya es más que suficiente, independientemente de que haya oro en la Franja de Gaza o de que tengan pensado, que pueden estar pensándolo, construir marinadors que ha fracasado en el Mediterráneo, pues a lo mejor nos la ofrecen a los jubilados, yo seré feliz, en la Franja de Gaza dentro de un par de años. Y luego te ofrecerán otra en Cisjordania dentro de 4 años. Tú no sé si vas a llegar a esa oferta. Es un... Oye, Emilio, buenas, que a mí quería hacerte 2 reflexiones. Primero, ya lo sé que no. Cuando has comenzado la charla y las confidencias, me ha dado la impresión de que, como siempre, tenemos que justificarnos continuamente las cosas evidentes, como es que tenemos que justificarnos que no somos terroristas, tenemos que justificarnos que no estamos de acuerdo con la guerra. Me parece a mí una justificación que es una pérdida de tiempo a estas alturas, o sea, que es que son cosas evidentes que por mucho que lo digamos, no lo van a creer porque no lo quieren creer los que no lo creen.
O sea, y es evidente que no somos terroristas y que no justificamos la guerra y que no justificamos a Hamas, etcétera, etcétera. Pero bueno, esa era una reflexión. En cuanto a la última pregunta que dices que qué derecho internacional es el que justifica esos últimos 3 minutos de lo esto, pues para mí está muy claro. Lo justifica precisamente las reglas de juego de la ONU y de la UNESCO. ¿Qué justifica toda esta actuación? Pues es el derecho de veto que tiene Estados Unidos. Y ese es el derecho internacional que justifica todo lo actual. Y es ahí en lo que se basan para hacer todo lo que están haciendo. En la declaración de las Naciones Unidas, porque las Naciones Unidas está claro que desde el año 47 y está claro que la declaración de 1977 y está claro ahora la aceptación de Palestina y demás por 145 países. Pero está claro también que existe una reminiscencia que no tiene razón de ser, que es el derecho de veto. Y en consecuencia, ese derecho de veto es el que justifica las acciones de Israel, en mi opinión. Y nada más. La duda que tengo es, ante el genocidio que estamos viviendo en directo, que más de 15.000 criaturas asesinadas, 37.000 víctimas, Palestina destruido. ¿Cuál es el ingrediente, crees, para que esas 1.000 personas que decías que tenía que haber en la acampada vayan? ¿Puedes repetir? Sí. El genocidio que estamos viviendo en directo, de más de 15.000 criaturas asesinadas, 37.000 víctimas, Palestina destruida, un genocidio en directo, ¿cuál crees que es el ingrediente necesario para que esas 1.000 personas que decías vayan a la acampada? Yo no sé, motivar a la gente más que lo que estamos haciendo. Existía, que se ha promovido. Pensar que vamos a conseguir que en 10-15 días la acampada fluya gente a la acampada, yo lo veo complejo, lo veo muy complicado, porque además llega la época que llegan las fiestas, llegan las vacaciones, llega una época dura, y los estudiantes, por supuesto, van a irse de vacaciones, los profesores pues prácticamente lo mismo. Entonces va a depender el mantenimiento del resto de la sociedad no universitaria, pienso yo, ojalá me equivoque y los profesores liberados de la carga docente decidan ir a la acampada. Yo estaría encantado, pero me temo que no. Olvídate de la acampada, el espacio, Sí. El espacio en el que nos juntemos. En general. Pues seguir haciendo lo que estamos haciendo, es decir, un artículo en el periódico, una opinión de Jonás o de quien sea, un acto como este, un acto en la acampada universitaria, una manifestación, una concentración, es decir, haciendo actos la sociedad que poco a poco, pues si hoy somos 400, mañana conseguimos 500, pues para mí es la única manera, es decir, y no pensar que va a ser una eclosión, entre otras razones, porque la sociedad tampoco está en aquella época de la guerra que estoy comentando, cuando masivamente salíamos 10.000 personas a la calle en la guerra de Irak, ¿no? Socialmente ha habido desde mi punto de vista, un desmantelamiento de los movimientos sociales intencionado, desde mi punto de vista, no casual, y evidentemente no va a ser fácil esto. Y luego tienes que pensar
que enfrente tienes un poder económico brutal, brutal. Es decir, no tienes, es lo que decía el poeta, es decir, no estamos hablando, cuando hablaba de Mahoma Moisés, en ese enfrentamiento de creencias o ideologías religiosas, estamos hablando de David y Goliat. Pero David y Goliat no en el sentido económico mismo, es que no es el poder que tiene económicamente. Y luego, claro, es separarlo del contexto político en el que está desde los 2 últimos años el gobierno de Israel. Tú no puedes abstraerte a eso. Es decir, por mucho que tú no quieras hablar del contexto político y lo quieras llevar al terreno del sentimiento o de la agronomía, si quieres, lo que está pasando es consecuencia de un tipo de gobierno político, punto, con una ideología muy concreta. Y esa ideología, lo he dicho, una parte importante de ese sustento de gobierno es fascismo puro y duro. O sea, no se cortan un pelo, además. Se habla mucho de David y Espera. Goliat, pero resulta que David venció a Goliat. Eso. Samuel. Ya nos vamos a ir, sí. Nada, solo aportar un poco de esperanza. Es la responsabilidad individual de la gente que participa o no participa. Y creo que eso tiende a desvalorizar el movimiento en el que estamos. O sea, que La Rioja siempre ha sido poco movilizada. Y, por cierto, corrijo, en las movilizaciones contra la guerra hubo 50.000 en el primero y 25.000 en el segundo. O sea, que viene de atrás. Entonces, yo creo que esto, en todo caso, la suma, el gesto del que has hablado todo el tiempo, tiene que ver con cómo está el mundo movilizado. Porque hay cantidad de movilizaciones impresionantes en Occidente, en Estados Unidos, en el mundo árabe, ni te digo, ¿no? Quiero decir que esto es sumar una pequeña cosita y ver el conjunto, porque si no vemos el conjunto, nos parece que estamos perdiendo el tiempo. Y eso no es verdad. Hay que poner el acento, yo creo que donde hay que ponerlo. Y hay que tener en cuenta también las cosas que están pasando. Sudáfrica, de acuerdo con todos los países africanos, lleva al Tribunal Penal Internacional a Israel. Eso es la primera vez que haya sucedido. Indica también el cambio que se está produciendo en la geopolítica mundial. Ya sé que es muy lento, ya sé que el poder de Estados Unidos e Israel es absolutamente impresionante, pero hay que ver también qué es lo que ha movido todo esto. O sea, hay que ver que el movimiento que se está generando, esto no tiene vuelta atrás, quiero decir, desde el punto de vista de la denuncia de Israel, de ganarle como dicen algunos analistas, de ganarle el relato. Porque hasta ahora el relato es que 4 terroristas que se acaban por patada y ya está, y perdido para todo. Ahora no. Cada vez es menos y cada vez hay más gente que no se come ese relato. Sí, que por lo menos se pregunta, se para a preguntar. Hay mucha gente que se pronuncia en muchos campos, ¿no? O sea, que yo pondría más el acento en eso que la acción individual, que siempre es bueno. Correcto, perfecto, Samuel. Pero además, si alguien no puede ir a la acampada o está buscando de qué forma colaborar, es que también a nivel individual, no sé, simplemente, si aquí han pasado en tus conferencias 160, 200 familias. Si 200 familias en Logroño dejan de comprar en Carrefour, se van a enterar. Se van a enterar. O sea, el sionismo se va a enterar. En esa línea que dice Carlos, que en esa línea que dice Carlos, pues es donde queremos un poco, venimos ahora de la acampada, esta amiga y yo, que vamos a las asambleas todas las tardes, y es donde se van fraguando ciertas actividades que se van a ir continuando. Entonces, no sabemos la acampada lo que va a pasar ni hasta cuándo va a durar. Pero no cabe duda que toda la gente que estamos participando por ahí se están planteando una serie de actividades que en el momento puntual se os irán informando. Y es ahí donde, de alguna forma, tendremos que ir manteniendo ese no al genocidio a Palestina. Entonces, en ese sentido, os hago una invitación a que estéis atentos, que va a haber carteles.
hay unas exposiciones muy interesantes puestas en la universidad y hay una serie de actividades programadas que llegarán a vuestro momento. Yo os tengo que decir también que no es, que es pesimista, que es muy despacito todo esto, pero que depende de nosotros y que por otra parte es muy importante también. Se han acordado hacer una serie de recogida de firmas. Se ha acordado también, por otra parte, se han adherido a la acampada y a este genocidio, se han adherido cantidad de personas y cantidad de instituciones, que no estamos tan solos, pero que es importante que apoyemos cada uno desde nuestro poquito grano de arena. Bueno. Una palabra, un momento, por favor, una palabra más y despedimos el acto. Yo quería incidir en la misma línea que incidió el compañero y responderle a Isra, que veo que se ha marchado. Creo que las cosas son muy fáciles de entender. Hay un virus que se llama neoliberalismo y que ha entrado en la sociedad y que hace que el protagonismo del yo, mí, me, conmigo, pues sea muy importante. Entonces, ¿el resto qué somos? La resistencia. Somos la resistencia. Y desde ese punto de vista hay que tomar las acciones como eso, como unas acciones de resistencia. Desde esa perspectiva creo que la acampada y todo lo que se está haciendo por Palestina, esa constante, estar ahí constantemente todos los sábados y tal, es muy importante. Creo que efectivamente es positivo y creo que en este caso la resistencia está consiguiendo de alguna manera contagiar al resto de la sociedad, de alguna manera y dentro de las limitaciones que el sistema neoliberal ha conseguido imponer, ¿no? Gracias. Bueno, pues vamos a despedir el acto ya y desde aquí yo como presentador de esto pues quiero agradecer a Emilio Barco una vez más su colaboración en estas y sobre todo reconocer que siga ahí después de, si esa pistola dices que tenía 50 años, pues lleva 50 años de lucha antifascista. Ya está jubilado, ha sido profesor de matemáticas en la universidad, pero antes de profesor de matemáticas tuvo que estudiar matemáticas en la Universidad de Zaragoza. Y estando en Zaragoza, en el año 78, se escapaba de la universidad para exhumar a los asesinados de su pueblo, de Alcanadre, enterrados en fosas comunes en el cementerio de Torrero. Eso era el año 78 y Emilio Barco ya estaba allí. Y en el 79 siguió con la pala y sobre todo con el azadón buscando a todos los de su pueblo. En La Rioja, en aquella guerra del 36, asesinaron a unas 2.000 personas. 1.600 siguen desaparecidas, solo 400 se han exhumado. Y Emilio Barco es uno de los responsables de que Alcanadre, su pueblo, sea el único pueblo en La Rioja que ha conseguido arrancar de las cunetas a los 27 asesinados del año 36. Así que esa militancia antifascista aquí continúa. Y por eso vuelvo a pedir un aplauso para él y nos vamos.